Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1279 de Con Vos, correspondiente al domingo 19 de febrero de 2023. En la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omuso. Debo decirles que este programa está saliendo en duplex con FM 90.3, Radio 9 Galicia, Radio 9.gal. Vamos de nuevo. Este programa está saliendo en duplex por la emisora FM 90.3 Radio 9 Galicia. Su página web sí es www.radio9.gal. El teléfono para que se comuniquen con nosotros, 53 65 72 34. Deva Garciño en galego 536572334. Hoy vamos a tener voy a hacer un comentario editorial, pero esto va a ser después que escuchemos a nuestro amigo Carlos Núñez. Lo que sí les anticipo es el título: confirmo mi candidez, es decir, confirmo que soy un cándido. El Centro Galicia de Buenos Aires, institución tradicional en la realización de bailes de carnaval, desde las épocas del centro lucense, gloriosas épocas en los carnavales en la República Argentina, bueno, está realizando también su Carnaval de la Alegría 2023. Y nos han ofertado entradas para los oyentes de Con Vos que quieran concurrir a esos carnavales. Así que en el día de hoy, por ejemplo, va a actuar alrededor de la hora 20:30 Ariel Zamora, un gran cantante tucumano, pero que hace un repertorio español extraordinario de copla. Ariel Zamora, digo, hoy 20:30, pero además hoy, mañana y pasado va a haber desfiles de comparsas, de murgas, las más importantes de la ciudad y sus alrededores. Un gran baile de carnaval en el centro de Galicia, al cual los oyentes de Con Vos que quieran concurrir no deben hacer otra cosa más que llamar, dejarnos el mensaje de que quieren concurrir, nos dejan el nombre y apellido completo, los 3 últimos números del DNI y la cantidad de personas que quieren concurrir.
El baile, por supuesto, es en el centro de Galicia, en la avenida del Libertador, allá en Vicente López, avenida del Libertador 2925. Y la entrada es por la calle Borges normalmente, aunque hoy seguramente también será por la avenida del Libertador, por la entrada principal. Repito entonces, las personas que quieran concurrir a los bailes de carnaval del centro de Galicia, hoy, mañana o pasado, nos llaman y nos piden las entradas, con una salvedad. El horario de ingreso es durante todo el día. Es decir, que si ustedes quieren ir, por ejemplo, mañana a pasar un gran día, ya mañana la temperatura va a ser nuevamente veraniega, quieren ir a pasar un gran día al aire libre, con libertad para usar las parrillas, por ejemplo, que tiene Centro Galicia, se llevan un pedacito de carne o de queso o de pescado o verduras que les guste hacer a la parrilla, tienen la facilidad de utilizar la parrilla. O sea, pueden ir todo el día y quedarse hasta la noche, hasta el baile. Es una gran oportunidad. Nos llaman al 53657234, nos dejan nombre, apellido, 3 últimos números del DNI y cantidad de personas que van a concurrir. Y simplemente, si yo leo el mensaje, si escuchamos el mensaje acá, ya les confirmo y no tienen más que ir y en la boletería acreditarse diciendo que ganaron las entradas en el programa Con Vos. Bueno, vamos, que el movimiento se demuestra andando y entonces vamos a comenzar con música y nuestro amigo y admirado Carlos Núñez, acompañado de la cantante israelita Noa, en el tema A la bandeira da noite. Despareza la bandera.
sangue deixara e nunha noite de lua era nunha noite clara na 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 ai na 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 na. Bien, a través del Facebook, recuerden que este programa puede seguirse en el Facebook de Con Vos y también en el de la emisora Radio Amplitud. Nuestro fondo de pantalla hoy en Facebook es un cartel, una promoción que dice 31 en números romanos, festa do caldo de osos, tabuada 18, 19 de febreiro 2023. Tengo un porquiño allí con gorro de cociñeiro, con una cuchara en la mano, el escudo del Concello de Taboada y dice justamente Concello de Taboada. ¿Por qué esa palabra osos tiene un tilde en la primera O? Porque es para diferenciar oso de oso. El oso es el paquidermo, el animal, y no lleva ningún tilde y se pronuncia en gallego igual que en castellano, oso, pero el hueso en gallego es oso, oso. Una cosa, ya lo he explicado, ¿no?, en la lección de gallego, que por cierto volverán en marzo las lecciones de gallego, como vuelven en general las clases en la República Argentina, días más, días menos, algunas quizá en el final de febrero, pero en marzo ya vuelven todas. Nosotros volveremos con las lecciones de gallego también en marzo. Y lo he explicado, pero por las dudas lo reafirmo. Oso, el animal, no lleva ningún tilde, como es lógico en su escritura, pero cuando tiene este tilde en la primera O es para que la O se haga más gutural, y entonces en vez de oso decimos oso, que es hueso. Y se está celebrando entonces desde ayer la 31ª fiesta del caldo de huesos, caldo de osos en Taboada. Y nos dice José Augusto González Navarro: moi boas tardes, Ramón, como cada domingo escoitando o programa xunto a miña nai. Se pode ser quixera que Ana Vila Portomeñe falara da festa en Taboada do caldo con oso. Bueno, el caldo tiene osos, querido José Augusto,
pero la denominación correcta es caldo de osos. Saúdos a Manuel e máis Teresa, os meus amigos lucenses. Bueno, saúdos para os teus amigos, que tamén por transferencia pasan a ser amigos nosos. Querido José Augusto, unha aperta para ti, como sempre, un bico para tu nai. Vamos ahora, voy yo ahora con lo prometido, mi comentario editorial que tiene por título Confirmo mi candidez. Según la definición de la Real Academia Española, cándido es alguien ingenuo que no tiene malicia ni doblez. Durante el desarrollo de este comentario no quedará duda de que soy un ingenuo sin dobleces. Hace 64 años y medio que junto a mis padres arribamos al puerto de Buenos Aires provenientes de Galicia. Era domingo. Al día siguiente, lunes, mi padre, que tenía 33 años, igual que mi madre, comenzó a trabajar, cosa que no dejaría de hacer hasta que el cáncer se lo llevó con apenas 53 años. Mi madre, una campesina gallega, aprendió a coser a máquina y con ella hacía cuellos para camisa. Yo ese segundo día en Argentina, contando con 10 años de edad, empecé a ir al colegio donde recibí una gran educación gratuita, la que, junto al gran ejemplo de mis padres, me convirtieron en una persona que jamás cometió un ilícito, que desde antes de los 18 años comenzó a trabajar en relación de dependencia y que ininterrumpidamente hizo aportes jubilatorios durante 47 años y 3 meses. Soy padre de 3 mujeres que me enorgullecen por su honestidad. Hace muchos años que pago impuestos y no me quejo, porque sé que son necesarios para que el Estado nos brinde educación, sanidad y seguridad. Detesto la corrupción. Ante la ley y la delincuencia siempre estoy del lado de la primera. Creo que los delincuentes, luego de ser juzgados con todas las garantías, si reciben una condena, deben cumplirla. Respeto las normas y las leyes y no justifico a quienes no lo hacen. Y me enoja enormemente que una autoridad que cobra su salario por el aporte de los impuestos que realiza la gente de trabajo en todas sus formas, ante la autoridad policial y el delincuente, defienda a este último. Esto ocurrió el pasado miércoles en Lanús, donde detuvieron a una diputada nacional del Frente de Todos. Se trata de Natalia Saracho, quien fue detenida por la policía bonaerense luego de que tratara de impedir la detención de un joven menor de edad. La diputada nacional del Frente de Todos y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos fue detenida este miércoles por la policía bonaerense y posteriormente liberada en el partido de Lanús tras un violento episodio con efectivos de esa fuerza durante la detención de un joven menor de edad. El menor estaba siendo detenido con una moto robada y la diputada intentó que la policía no pudiese realizar su tarea y lo liberase por tratarse de un menor. La legisladora, que hizo un gran escándalo,
fue aprehendida cerca de las 18 y liberada 3 horas después, pasadas las 21. Saracho denunció que intervino en la vía pública para resguardar la seguridad física de un adolescente de 14 años que estaba siendo golpeado por efectivos de la policía bonaerense, acusación que por supuesto la policía niega. La dirigente explicó que al intentar frenar la represión, la respuesta policial fue empujarla al piso y llevarla detenida, incluso luego de que ella dijera que era diputada y que por ende era ilegal detenerla. No, diputada. Ser diputada no impide que la detengan. Si usted comete un delito o una violación del orden público, debe ser detenida igual que cualquier hijo de vecino. Repudiamos el accionar ilegal de la policía de Lanús y la brutalidad con los pibes de los barrios. En democracia esto no puede pasar más, dijo. En tanto, desde el municipio de Lanús consignaron en redes sociales que la legisladora agredió a personal de la policía, por eso la detuvieron, diputada, no por ser diputada, porque agredió a personal de la policía bonaerense y la patrulla de respuesta inmediata cuando intentaban detener al conductor de una moto robada. La diputada pasaba por allí, vio el operativo y como se trataba de un menor dijo: déjenlo ir a su casa, que no importa que se haya robado una moto. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, anticipó que en las próximas horas se pedirá la investigación del accionar de la Comisaría Quinta de Lanús por esta detención arbitraria e ilegal. Antes de ser liberada la diputada, personas que adhieren a su postura atacaron la comisaría y quemaron 2 motos de la fuerza, entre otros daños, 2 motos menos al servicio de la policía para proteger a la gente de bien. 24 horas después se reunieron en la sede del Partido Justicialista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, legisladores, dirigentes sindicales, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. Mi candidez me hizo pensar que alguien dentro de tan amplio espectro propondría un desagravio a la policía de la provincia de Buenos Aires por el atropello perpetrado contra la misma por una diputada de la Nación. Ni la menor mención. Durante la reunión, que tuvo una duración bastante extensa, aproximadamente 6 horas, parece que el tema preocupante y excluyente fue dilucidar quién será la persona que se propondrá como candidata a la presidencia en las elecciones que se realizarán hacia finales del corriente año. El resultado, catastrófico. Resolvieron rechazar la proscripción inexistente sobre la señora Cristina Fernández y, reconociendo la absurda contradicción, tratar de convencerla para que acepte la postulación. Explico lo de absurda. La señora fue condenada por un tribunal a 6 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero en Argentina, hasta que las sentencias no estén firmes, es decir, confirmadas tras las habituales impugnaciones, no son de cumplimiento efectivo,
por lo que la señora Fernández no tiene ni tendrá en un plazo bastante largo ninguna prohibición, lo que es reconocido por sus propios seguidores y adherentes desde el momento que lo que proponen es convencerla para que acepte ser candidata, pues fue ella misma quien manifestó públicamente, luego de escuchar su condena, que no sería candidata a nada. Lo hizo en un mensaje público que todos pudimos ver desde su oficina o despacho en el Senado de la Nación, en el que en ningún momento se refirió a ninguna proscripción, sino que dijo que no lo haría, que no se presentaría a ningún cargo como candidata para no darle el gusto a Mañeto, el CEO del grupo Clarín. Llamándome Ramón soy un gran cándido. Estuve esperanzado que entre tanta gente importante que cuando asumen sus cargos juran defender a la nación, ninguno de ellos consideró necesario condenar un ataque por parte de una diputada y algunos seguidores hacia la policía que detenía infraganti a un ladrón con una moto robada. Conclusión: si te roban, la policía debe actuar bien y no detener a los delincuentes. El Frente de Todos avala con hechos y declaraciones que entre la delincuencia y la policía ellos defienden a la primera, a la delincuencia. Vamos a poner un nuevo tema musical, el grupo Leilía, O Meu Amor. Poder
Hola, sí, buenas tardes, señor Ramón. Habla la señora Carmen de Morón. Yo lo llamaba para saludarlos y para decirle que yo, digamos, soy italiana, sí, pero también me gusta la música española y cualquier otra clase de música. Después te escucho a vos particularmente porque hablas muy bien y relatar las cosas como es, digamos, ¿no? Decir las cosas como son en la vida y acá, digamos, en tu programa. Por eso te escucho, porque me gusta. Y después otra cosa, la música gallega, como dicen ustedes, a mí me hace acordar mucho cuando ponen, digamos, acá se dice la gaita. En Italia nosotros la llamamos la zambuña, ¿no? Porque toda música galicia esa. Y bueno, me gusta mucho esa música con este instrumento. Y cuando yo era chica, allá en mi pueblo, cada año, digamos, 2 o 3 veces venían el chambuñaro, le decíamos en dialecto. Y me llamaba la atención el instrumento que era como una panza de una oveja con ese pico. Entonces por eso te escucho todos los domingos, aparte, digamos, de todo lo que vos hablás, por la música. Y yo soy italiana y me gusta la música española y de todas clases, ni de que sea música. Bueno, que tengas un buen fin de semana y que te diviertas mucho para los carnavales. Yo en Italia no lo conozco, lo conocí, pero no acá. Y acá le empecé a conocer a partir del 56, porque yo vine en el 55, que me llevaba mi papá en la Avenida de Mayo. Y después llevaba yo a mis 2 hijos, con otras amiguitas de mis hijos y amiguitos, en la Avenida de Mayo. Ahora ya no sé si hay, porque ya soy grande y no presto mucha atención. Bueno, hasta el domingo que viene. Chao. Hola, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes o buenos días, para mí todavía. Habla Francisco Rotundo. Francisco Rotundo, qué gusto, Francisco. Bueno, que como mucha audiencia viene del programa de tu hija, que nos precede, no hace falta que les diga quién eres, pero sí para los que se incorporan en nuestro radio. Francisco Rotundo, el dueño de esta emisora y conductor de 2 programas en la misma. Francisco, qué gran gusto escuchar tu voz. Gracias. El gusto es mío. Le quería comentar algo. Ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo hoy en los comentarios que usted hizo junto con mi comentario. Realmente estoy en un todo de acuerdo con su comentario, en lo que hizo, y me alegra que haya gente, como dije yo hoy, que cualquier colectivo no deje bien. No soy de esa persona de la que cualquier colectivo me deja bien, y tenemos que ser mucho más lo que yo usé. La palabra es una palabra que es un poco, no es una buena palabra, o sea, dentro del italiano es un poco una mala palabra. Yo dije que el Mene, no por Menem, sino por menestreguismo o me importa poco, es lo que está sucediendo desde hace mucho tiempo en la República Argentina. Y lamentablemente nos está llevando a una degradación que realmente tenemos que tratar de que los que pensamos de forma diferente y que realmente queremos una Argentina como la que los nuestros han soñado cuando vinieron, y usted, como dijo, cuando vino, me hizo acordar también a mí. Yo empecé a los 19 años a trabajar por cuenta propia, pero a trabajar empecé también a los 8 o 9 años. Y yo llegué en el año 54, o sea, antes que usted, 69 años que llegué de Italia. Entonces, realmente veo que los gobernantes y a la gente le han lavado la cabeza de un modo tal que los valores
ya no existen, el respeto de las normas y las leyes no existen. Como dijo usted, una diputada es diputada y mantiene su condición de tal siempre y cuando actúe como diputada. Si justamente desde el Poder Legislativo es donde se dictaron las normas y las leyes, y justamente el diputado es el primero que las tiene que acatar, no al revés. Bueno, era para más que todo eso, no le quiero robar más tiempo. No, Francisco, a ver, vamos, voy a contestar. Primero, Eber Galeano me dijo, está Francisco Rotundo en línea, quiere salir en tu programa. Digo, es un honor para mí. No sabía el motivo, desde luego. La verdad, yo escucho a Laurita, pero vos estás muy temprano y a esa hora no escucho la radio, estoy normalmente haciendo mi práctica de atletismo, pero escucho a Laurita. Así que no sabía que habías tratado el tema en tu programa, desconocía absolutamente todo, o sea que fue un salto sin red de establecer la comunicación telefónica. Pero hay una cosa, Francisco, que nosotros aprendimos de chicos. El vigilante de la esquina no era la persona más agradable del barrio, pero la gente mayor, en mi caso mi padre, otros inmigrantes que vivían en el mismo lugar que nosotros, que salían muy tempranito para ir a trabajar y pararse en la parada de un colectivo, para ellos era un gran respaldo ver al vigilante cerca. El vigilante, el policía, como se lo quiera llamar, para mí siempre con respeto, es la autoridad que nos protege de la delincuencia. La delincuencia no es un problema de Argentina, la delincuencia es un problema universal, pero la policía, las fuerzas de seguridad están para proteger a los ciudadanos. Si a alguien le roban una moto, la policía no puede, la autoridad legislativa en este caso no puede estar del lado del ladrón, tiene que estar del lado del policía, porque nosotros, los trabajadores, los que pagamos impuestos, los que con eso facilitamos que los legisladores y los policías cobren, necesitamos que alguien nos defienda, y si no nos defiende la policía, ¿quién? Francisco. Mire, yo también me uno para terminar, que soy un cándido, porque siempre pensé que cuando alguien se portaba mal, hablando muy vulgarmente, siempre había alguien, llegado el momento, que le decía, bueno, hasta acá llegaste. Hoy, lamentablemente, corren el techo de ese hasta acá llegaste, lo corren el techo, no tienen techo. Gracias. Francisco, un gusto enorme, muchas gracias por esta comunicación, que desde luego queda abierta la posibilidad de que se repite cuando sea gustoso. Muchas gracias por permitirnos disfrutar de esta frecuencia que los oyentes nos dicen, los oyentes como esta señora Carmen que se irradió el mensaje hace un momento, como tantos otros, nos dicen permanentemente que están muy contentos con la programación de Radio Amplitud. Así que un gusto que usted esté en AM 660. Gracias. Bueno, el gusto es mío. Un abrazo, un cariño a la familia. El domingo anterior, que fue el cumpleaños de Laurita, me convidó con una torta que hizo su mamá. No la probé porque yo no como dulce, pero sé que estaba riquísima por los comentarios del operador, que era Claudio, el domingo anterior. Así que un cariño a toda la familia. Y bueno, gracias, gracias. Felicidades. Gracias a usted. Chau. Bueno, grata sorpresa. Gracias, Eber Galeano. Vamos a ir con
con un nuevo, por supuesto, gracias Carmen por el mensaje, ¿no? Vamos a ir con un nuevo tema musical, en este caso la Banda Municipal de Lugo y el tema Arruliña. Buenos días, Ramón. Acá te habla Aurora, la esposa de Cosme Aquino, otro italiano, yo gallega, como sabés vos. Bueno, me interesó mucho lo que hablaste con Rotundo. Por lo visto, viste, están de acuerdo tanto los españoles como los italianos, así que hay que seguir adelante. Y bueno, yo como muy gallega, sabés que nos conocemos y te deseo un muy lindo programa. Chao, buenos días y hasta luego. Bueno, muchas gracias, Aurora, un abrazo a Cosme también y nada, gracias por el mensaje. Con respecto a lo que dice que estamos de acuerdo con Rotundo, bueno, la vida en cierta forma nos emparejó, digamos, ¿no? Los dos de pequeños fuimos traídos a un país cuando llegamos ajeno, extraño. Hoy lo sentimos como propio, pusimos nuestras raíces acá, tenemos nuestras familias argentinas, pero vimos trabajar a nuestros mayores, empezamos a trabajar nosotros mismos de chicos. Qué decirte a vos de Cosme, un tano bravísimo, que sé de su trabajo, y entonces
queremos que la gente sea feliz, que la gente tenga trabajo, que pueda disfrutar de ese trabajo, con ese pesito que se gana en buena ley, que pueda darle pequeños o grandes gustos a su familia. Y no queremos la delincuencia, y la delincuencia existe, bueno, pero alguien nos tiene que proteger. Nosotros no podemos salir a buscar a los delincuentes, eso es tarea de la policía, y por eso pensamos igual con Rotundo, con Cosme, con vos y con tantísimos argentinos, ¿no? Esto no es una cuestión de argentinos o extranjeros, es cuestión de la gente de trabajo que quisiera ver un país mejor para sus descendientes, que no quisiera que estos piensen en emigrar como en su momento lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros mismos. Gracias. Bueno, voy a ir con una buena noticia. Estas noticias sí que da gusto compartirlas. El titular dice: el milagro de Makar, el niño ruso con un tumor cerebral incurable que se salvó en Barcelona con una terapia para el cáncer de pulmón en adultos. A Makar le diagnosticaron un glioma hemisférico infantil de alto grado en el 2019, cuando solo tenía 1 año de vida. Es un grave tumor cerebral que le detectaron en San Petersburgo, su ciudad natal, por lo que fue intervenido y tratado de inmediato con quimioterapia, pero sin éxito. El pequeño estaba condenado. En ese momento en Rusia no podían ayudarnos. El niño era pequeño y no era tratable, relata la madre. Sin embargo, no se rindió, pese a que les expusieron claramente que apenas existían alternativas. A esa edad y con ese tumor, el médico nos dijo que quizás en algún lugar podrían ayudarnos, aunque no lo creía probable, dice la mamá. Empezó entonces una búsqueda desesperada. Se puso en contacto con centros de Alemania, de Japón, de Canadá, y la respuesta siempre era la misma: es un caso muy difícil y no hay tratamiento. Nos lo negaron en todas las partes, dice la madre. Hasta que entró en contacto con el Departamento de Atención al Paciente Internacional del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Hospital San Juan de Dios de Barcelona, del que le habló un amigo y cuyo prestigio fue acreditado por otros especialistas rusos. El doctor Andrés Morales, director asistencial del Pediatric Cancer Center de Barcelona, llevó su caso y fue tratado y operado en el Sant Joan de Déu. 1 año después, el tumor cerebral, para el que no existían opciones de curación, ha desaparecido y no hay evidencia de la enfermedad. Pero el caso de Makar no fue uno más. Se convirtió en el primer paciente infantil con un tumor cerebral en todo el mundo que fue tratado en 2 ocasiones diferentes con dos medicamentos utilizados habitualmente para el cáncer de pulmón en adultos. La suya fue una terapia personalizada a la que se llegó después de realizar un análisis molecular del tumor en distintas fases de la evolución de su enfermedad. Los médicos descubrieron entonces alteraciones genéticas que iban cambiando con el tiempo y que condicionaban un cambio en el tratamiento dirigido. Por ello, tuvo que recibir 2 tratamientos distintos para el cáncer de pulmón. ¿Por qué entonces se decidió aplicar una terapia pulmonar para un tumor cerebral? Porque el análisis molecular reveló que el tumor de Makar presentaba una alteración que involucra al gen ALK, que es frecuente en el cáncer de pulmón de adultos. Al identificar esta alteración,
explica el doctor Morales, nuestro equipo de oncología de precisión empezó a buscar fármacos que tratasen de forma específica esta alteración. Para ajustar la dosis y determinar que pudiera ser tolerada por el menor a la vez que eficaz, los oncólogos del Sant Joan de Déu contactaron con la compañía farmacéutica que lo suministra. Semanas después de recibir la terapia, una resonancia magnética puso de manifiesto que el tamaño del tumor del niño se había reducido de forma notable hasta casi desaparecer. Pero no fue así. 3 meses después el glioma había generado resistencia al tratamiento y creció de nuevo. Entonces los neurocirujanos volvieron a operar al niño, le extrajeron todo el tumor y lo enviaron a analizar. El estudio detectó una segunda alteración en el mismo gen ALK. Los oncólogos se plantearon entonces administrar al niño otro fármaco indicado también para el cáncer de pulmón en adultos, para lo que también contactaron con la farmacéutica que lo distribuye para ajustar la dosis. El segundo tratamiento redujo de nuevo el tumor, pero volvió a crecer, por lo que Macar fue intervenido otra vez. Luego recibió una radioterapia con protones y de esta vez sí, 1 año después, el tumor ha desaparecido y la enfermedad no ofrece ningún signo. En la actualidad, el niño, aunque mantiene un cierto retraso psicomotor, ha mejorado su estado de salud de forma ostensible. Ha conseguido volver a caminar, aunque con asistencia, y comunicarse y hacerse entender. Es el milagro de Macar. La noticia se ha dado a conocer 2 días antes de la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemoró el miércoles de esta semana. El Pediatric Cancer Center de Barcelona, San Juan de Dios, cuenta con un programa de oncología de precisión del que se han beneficiado más de 400 pacientes desde 2019, que permite no solo determinar de forma más precisa qué tipo de cáncer tiene cada paciente, sino también identificar alteraciones moleculares del tumor que permitan ofrecer terapias personalizadas dirigidas en función de la alteración genética que presenta. Esto es lo que se hizo en el caso Macar. Qué buena noticia. Bueno, no sé, ¿tenemos algún mensaje por ahí? No, por ahora no. Les recuerdo, si alguien quiere concurrir al Carnaval del Centro Galicia, hoy mismo, hoy a las 20:30 aproximadamente, actuará Ariel Zamora, el gran intérprete de la copla española, y además comparsas y murgas y disjockey para los más jovencitos y juegos de espuma. Bueno, una gran noche de carnaval en el Centro Galicia. Si usted, el valor de la entrada es de 1.500 pesos, pero lógicamente las personas que llamen y pidan sus entradas en Con Vos irán en forma gratuita. Pueden ir ahora mismo si lo desean y disfrutar de una magnífica tarde con baile en el Centro Galicia a la vieja usanza. Los domingos hay bailes desde las 4 de la tarde y después del baile vendrá, del tradicional baile de cada domingo, vendrá la velada del carnaval en plena noche, digamos, ¿no? Pero también habrá mañana y pasado, y tenemos entradas para los 3 días, para hoy, para mañana y para pasado. Y repito, pueden ir a cualquier hora, desde las 9 de la mañana, hacer uso de las
parrillas, de las magníficas instalaciones que tiene el Centro Galicia en Olivo. Bueno, nos vamos a ir con la tanda de Radio Amplitud y luego a Galicia a ver si Ana Vila Portomeñe, que obviamente está participando da Festa do Caldo de Osos, está disponible para hablar con nosotros. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18, bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM 660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Desde el domingo 5 de febrero de 18 a 20 horas no te podés perder el regreso de Ari Ascenso a Radio Amplitud AM 660. Hola, te invito a escuchar cada lunes de 18 a 20 horas Femenino Singular, con la conducción de Titina Sieri. 2 horas de charlas, entrevistas y buena música. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Femenino Singular, lunes de 18 a 20 horas por AM 660 Radio Amplitud. Hola amigos de AM 660 Radio Amplitud, la emisora de la familia, Sembrando Esperanza, estará con ustedes los lunes desde las 14 hasta las 15 horas. Los esperamos para que juntos podamos seguir compartiendo la alegría de vivir, de tener esperanza, proyectos y sueños. Nos encontramos, los esperamos, el equipo de este programa. Hola mis queridos amigos, todos los lunes a las 21 horas va a ser nuestro nuevo horario, los esperamos con un verdadero amor. Junto a Juan y Analía, gracias por estar siempre acompañándonos. Todos los lunes los esperamos de 21 a 22 en un verdadero amor, para compartir juntos por AM 660 Radio Amplitud. Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Cuando canto la chaya me voy sin... Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello vida. Los lunes a las 12 por AM 660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18, bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM 660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Los
lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja, un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha, con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM660, Radio Amplitud. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM660. AM660, Radio Amplitud. Hola, buenos días, Ramón. Acá te habla Aurora, la esposa de Cosme Aquino, otro italiano, yo gallega, como sabés vos. Bueno, me interesó mucho lo que hablaste con Rotundo. Por lo visto, viste, están de acuerdo tanto los españoles como los italianos, así que hay que seguir adelante. Y bueno, yo como muy gallega, sabés que nos conocemos y te deseo un muy lindo programa. Chao, buenos días y hasta luego. Hola, buenas tardes, señor Ramón. Es la primera vez que lo llamo. Escuché su comentario acerca de toda la situación que está ocurriendo y en especial de la diputada, que sin duda es corrupta por lo que hizo, ¿no? Está de acuerdo con todo este gobierno. Yo digo que la corrupción es como un río que crece cada tanto y va socavando y tirando todo abajo. Bueno, otros gobiernos, porque ya la historia viene por lo menos de 60 años más, y este es el peor de todos. Yo tengo 74 años y bueno, y nunca he visto las cosas que estoy viendo ahora. Han socavado todo, han derrumbado todo, tiraron abajo la educación, la salud, y principalmente que se ha robado todo y quiere que la sociedad toda sea así. Entonces, los delincuentes, por comenzar, son los que los votan a ellos. Y cuando comenzó lo de la pandemia, ellos, con la excusa de la pandemia, del virus, dejaron los presos libres. Entonces, estamos a la merced de ellos. Les agradezco tanto a usted como al señor Rotundo, lo escuché también a la mañana. Me encanta lo que dicen, los admiro por decir la verdad. Les agradezco todo lo que hacen, porque en este caso están haciendo a favor de la sociedad, para las personas que abran los ojos acerca de todo lo que se está viendo, porque parece que tenemos una venda también, ¿no? Muchos tienen una venda y no quieren ver todo lo que está aconteciendo. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias para todos. Habla Eva de Parque San Martín, Merlo. Buenos días. Yo quería las entradas para el Centro Galicia. Le dejo mis 3 últimos números, son 890. Y mi nombre es María Luisa Ciuto. Y iría con mi hermana que se llama Beatriz Ciuto. Pero la verdad que yo el número de ella no lo tengo porque no vive conmigo. Espero que me tengan en cuenta. Gracias. Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, Ever. Habla Sara de Hurlingham. La verdad que lo felicito todo lo que dijo y felicito también al señor Rotundo, que lo estuve escuchando esta mañana. Que mire qué coincidencia, ¿no? Primero él y después usted diciendo las cosas de lo que pasan, las barbaridades que a veces pasan y las injusticias, ¿no? De esta diputada, lo que dijo. Bueno, y además, qué maravilla que lo haya llamado él a usted. Qué honor, ¿no? Como dice usted. Yo, la verdad, ¿sabe lo que le puedo decir? Ever ya lo sabe. Yo hace 5 años que empecé a... No me quiero emocionar... que empecé a escuchar esa radio y usted sabe muy bien que yo soy argentina, pero hija y nieta de italianos, muy orgullosa que estoy de ellos, porque han trabajado toda su vida. Mi marido llegó un 12 de mayo y el 13, el día siguiente, ya estaba trabajando, así que como él, mis padres y mis abuelos. Yo sinceramente
le agradezco a Dios que me haya enviado ese día, un sábado, me haya guiado mi mano a esa radio. Y desde ese entonces es mi radio, los amo a todos, los quiero con toda mi alma, a todos, porque son mi compañía de todos los días, son todos un amor. Gente buenísima, todos los que están ahí, empezando por el señor Rotundo, Ever, y todos los que trabajan ahí. Bueno, ¿y qué decir de usted, don Ramón? Lo quiero muchísimo. Muchísimo, no puedo dejar de escucharlo. El domingo pasado no estuve en casa, por eso no lo escuché. Bueno, y yo quería saber si usted va a estar el domingo que viene, porque yo sé que va a correr carreras y va a estar en la radio, por las dudas. Si no llega a estar, yo le mando un beso muy grande el domingo que viene. Usted sabe por qué, no lo voy a decir, porque, bueno, también a la señora Ana de Puerto Meñe le mando un beso muy grande, Ana, el día 28. También ella sabe por qué. Bueno, querido don Ramón, le mando un besito muy grande, muchos cariños para usted, para toda su familia. Bueno, besitos, chau, chau. Niña terra da saudade, eu te traio unha sonrisa, un cachiño de morriña para aqueles que me escoitan lonxe da terra querida. Niña terra da saudade, cando xa non teña vida, pero que me leven onde ti me podas apertar, miña terra queridinha, miña nai, nosa Galicia. Bueno, antes de saludar a Ana, quiero agradecer los mensajes de la señora Eva, que dice que es la primera vez que nos llama. Bueno, muchas gracias, Eva. Gracias a la señora que pidió las entradas en el Centro Galicia. No se haga problema por el número de documento, porque lo que yo pido es un número de documento de la persona que va a retirar las entradas. Lo que sí no me dijo es para qué día serían, para hoy, mañana o pasado. Bueno, voy a ver si dejo abierta la posibilidad de que sea cualquiera de los 3 días que ustedes concurran con su hermana, pero con un número de documento es suficiente. Así que van a tener 2 entradas a su disposición, hoy, mañana o pasado, cuando decidan ir. Y Sara de Hurlingham, querida Sara, bueno, el domingo está completo, el programa está completo porque hemos recibido tu mensaje, tu prueba de amor incondicional hacia esta emisora, ¿no? Hacia su gente, a Rotundo, a Ever, a Claudito, que estuvo el domingo anterior. Así que, ya digo, con el mensaje de la querida Sara, el domingo está completo. Gracias a todos. Ahora sí, Ana Vila Portomeñe, metida na cabina dun coche, fuxindo do ruido da festa. Moi boa tarde en Galicia. Moi boa tarde, Ramón. Moi boa tarde a todos e a todas. Tes toda a razón do mundo, porque estamos aquí en Taboada celebrando a 31 edición da Festa do Caldo de Osos. Bueno, as mulleres rurais puxemos un posto. Bueno, escapei nun cachiño para vir aquí. Estou no coche, no carro, como decides por aí, dunha amiga, para que non haxa moito ruido. Non, en Argentina... Nada, escapei un momentiño. Perdón, en Argentina é coche, o de carro tamén. Vale. En moitos países de Iberoamérica, pero en Argentina é coche. Pois aí estou metida no coche, nada, deixei ali a unha compañeira no stand das mulleres,
nada, había, bueno, que podía transmitir desde ali, ainda que houvese un pouquiño de ruido, non? Pero bueno, estaban cunha exposición, bueno, estaba un artista facendo tallas en madeira cunha motoserra. Entón, bueno, pois é bastante barullo. Bueno, tamén estaba a proba de son da orquesta Gran Parada. Entón, bueno, pois dixen nada, teño que ir buscar un sitio e dixeme a compañeira, vai po meu coche e aquí estou para comentarvos algo se queredes, senón, bueno, pois digo vos o latexo e xa me vou. Pois mira, apenas empezar o programa, José Augusto pediunos que hoxe se podía ser que falases da festa do caldo de osos, que che conto que na pantalla temos o cartafaz da festa, non? Sí. Aí con ese con ese marrauciño, co gorro de cociñeiro e a culler na man, así que estaba previsto que a túa intervención de hoxe, contando xa que logo coa liberdade de sempre para falar do que queiras, pero que nos interesa moito que nos contes desta feira desta festa do caldo de osos que empezou onte a mañá e que hoxe ten a continuación hasta altas horas da noite, como acabas de decir, co baile da orquesta Gran Parada. Non andan con chiquitas aí en Taboada a hora de contratar orquestras, A verdade é que non, este ano, despois da pandemia, bueno, o ano pasado tamén houbo a festa, tamén houbo, bueno, bastante xente, tuven a gran sorte e a responsabilidade, non, de ser a pregoeira, entón, bueno, esta é a festa, digamos, que volve ás súas orixes, ao seu propio día, que sempre foi o domingo de Entroido. Entón, bueno, pues o día está xolleiro, unha temperatura moi agradable. Entón, bueno, pues hubo bastante xente. E, bueno, os postos donde se expoñían produtos de artesanía, produtos típicos das matanzas, unhas cubas de viño onde se degustaba viño da Ribeira Sacra. Cambiou respecto a outros anos. Este ano pois eran unhos stands de madeira moi bonitos, moi acolledores, que fan moito máis fermosa, non, o local. Entón, bueno, nós tuvemos un pequeno recunchiño para, xa que é a primeira vez que facemos, bueno, que estamos como asociación de mulleres. Entón, bueno, pues eu estuve aí no stand, xunto con algunas das compañeiras da directiva. Bueno, un día, pois, que che podo decir, que eu penso que moi bonito, moi agradable para a xente que pasou por aquí, e sigue pasando, non? Hasta ahora estuveron degustando o seu caldo de osos, a súa costela asada, a súa filloa. Entón, bueno, pois agora volverá a xente, bueno, xa acabou de comer, e ven dar outra volta por os postos, e, bueno, tamén para ver unha exposición de fachas, desas fachas que se fan en Castelo despois no mes de setembro. Bueno, os coches clásicos que están expostos na esplanada do Axuntamento, diante do Concello. E nada, non sei que máis queredes preguntar. Que por certo veu facer uns platos, o prato típico do caldo de osos, Iago Villasante, un chef moi recoñecido que ten o restaurante Paprika en Lugo, e bueno, fixo o caldo de osos como facemos sempre, e despois a maiores fixo a maneira del, non? Por unha pequena sorte ou desgraza, eu non puden probar ese prato que fixo a maneira del, pero bueno, a xente, a verdade que eu polo que vin, pois saía cun sorriso, non? Entón debía estar bon. Había caldo de balde para a xente que o pedía? A ver, sempre se compra unha cunca pequeniña de barro,
unha cunca non, unha taciña destas de barro, Sí. por un módico precio de 2 euros, e despois a xente degusta ese prato, non? Faise ali nunha das carpas, e despois repártese por os traballadores do concello e algún camarero e camarera, pois reparten o caldo nesas taciñas e saboreano gratuitamente, lóxicamente. E nos bares non, nos bares pois tomas unha tapa ou vas a comer nos restaurantes e pagas o típico o precio do menú. Pero pa degustación é un prezo simbólico de 2 euros e despois levas pa casa o recordo desa taza co nome da festa. Claro, eso é típico eu estiven, por exemplo, lembro ahora sitios. no IO que che dan unha queimada e tamén compra la cunquiña e quedache. Exacto. Proba la queimada e quedache de recordo. Así que, claro, 2 euros para vos é moi pouco diñeiro, Sí. e tes un lindo recordo e ademais próbalo o caldo de osos. Pero logo, a posibilidade, estou vendo aquí no programa, de comprar, por suposto, caldo de oso, costela asada, filloas e queixo con mel. Sí, que eso é o teu. Iso sería o meu, non? Por que non a filloa rechea con queixo e con mel? E mel. Agora, sabes que me disgustei moito onta noite e quixen escribir a organización, pero atrancaronme un pouco ali co enderezo de correo e demais, pero realmente disgustoume moito, e non sei se depende da organización en si mesma. En ese caso, se ti poderás transmitir a miña queixa, que vai ser máis importante verbalmente da túa parte que quen sabe nun frío escrito dende 11.000 kilómetros de distancia. Di aquí, a las 11:45 dará inicio el show cooking. Eu nunha festa galega a toparme con esta expresión inglesa, show cooking, o que eu poñía ali era que canta galeguidade nese show cooking, non? Que é unha mostra de cociña, non? Cal sería a dificultade de poñer ás 11:45 mostra de cociña, ou se o fan en castelán, muestra de cocina, pero en inglés, en Taboada, en Lugo, en Santiago de Compostela, en Madrid, donde sexa. Eu inglés quero dos ingleses, dos norteamericanos, que o teñan eles nos seus países, pero en Galicia, nunha festa popular como é esta festa do caldo de osos, e que nin siquiera é unha festa de disfraces, non? Non é unha festa con un título en castelán, é unha festa con un título en galego, que me poñas unha expresión show cooking, que estou segurísimo que a maioría da xente que vai non sabe, ou sí, quen sabe son eu, non? Pero que penso así, pero show cooking pareceme que é unha cousa a min polo menos resultoume moi desagradable, pero aínda faltaba máis, porque a las 15 horas, iso é un erro tamén, porque a hora é unha sola, tamén habería que decirle eso, que a hora 15 comenzará la comida de la fiesta con menú a base de caldo de oso,
costela asada, filloas y queso con miel, y tendrá lugar la apertura de los food trucks para la venta del menú de la fiesta. Bueno, outra carallada, food trucks, que é nin máis nin menos que unha camioneta preparada para transportar comida e vendela, non? Sería un chiringuito móvil ou unha mesa portante. Hai tantísimos xeitos de chamar isto, pero food trucks, non me fodan, galegos, século XXI, na festa do caldo de osos, con expresións en inglés. Así que encargada quedas, querida Ana, sí, me quedo encargada, de transmitir a queixa dun emigrado, de alguén que non está na terra físicamente, pero sí sempre co sentimento de que realmente disgustoume moito ver que nunha festa tan galega, tan tradicional como é a do caldo de osos, que nos poñan estas expresións en inglés que para min non veñen absolutamente a nada. Bueno, sí, como bueno, está... A verdade que xa transmitirei, a min tamén me sorprendeu, de feito houbo xente que, a ver, entre o food truck, ese que non nos dou nin pronunciado, o show cooking, había persoas que chegaron e decíanme, onde están o cupcakes? E eu, o que? O sea, como o cupcakes, como se foran tamén, andaban buscando magdalenas, porque había xente que non sabía o que era eso. Entonces moita xente, sobre todo a xente de máis idade, pois sonábanlle cos anuncios da televisión os cupcakes en vez de eso. Entonces andaban buscando as magdalenas. Entón, bueno, quero dicir que foi un show e unha pequena broma entre xente, pero a verdade é que se tes un cartel ou faz en castelán, inda que queiras poñelo, pódelo poñer en galego ou en castelán, entre paréntesis a palabra típica de donde ven, pódela poñer se queres, pero lóxico é que fagas as cousas en galego, e sobre todo, como dices ti, de algo tan tradicional, típico e único, porque o caldo de osos é único, exclusivo da zona de Taboada, non? Bueno, dixeche ti que se fixera tamén a exposición de fachas que son normalmente dicimos fachos o masculino, pero está moi ben, en este caso son reconocidas como fachas, que o normal é que se queimen, non? Pero en este caso están expostas ali. Creo que son unhas fachas feitas con madeira e ramas, e contanos un pouquiño a ver se as biches se van a queimar ou non, simplemente é a exposición para que se vexa como están feitas, pero non se queiman hoxe. Hoxe non se queiman, non, hoxe fais unha demostración de como se van facendo. Normalmente estas fachas fanse cos que non, cando quero decir o nome nunca me acorda desto que hai nos prados, unhas varas que hai nos prados que botan unha flores así brancas e despois botan unha boliña, que as boliñas esas eu cando era chiquitiña facía unhos colares, e que non me sae o nome, non sei, non me sae o nome. É como grimón, gromón, unha cousa así, pero bueno, xa nos vais a ir, Sí, tipo, bueno, a folla é unha tipo espadana, así unha folla alargada, pero bueno, xa nos sairá. Pois nada, vanse facendo poñendo esas capas desas variñas, van atadas, despois cando no mes de setembro que se fan as fachas, póñense no castro ali en Castelo, aquí pretiño de Taboada, e vanse acendendo ás 12 da noite, acéndense, préndense lume ese día, non? Pero hoxe non, hoxe só se fai a exposición de como se fan.
Sí, digamos que o sitio donde se queiman é donde é a celebración en Castrelo, que é que sería unha aldea, unha parroquia que pertenece a Taboada, non? Sí, unha parroquia de Taboada, xusto. E a festa é, como dixeches antes, en setembro. En setembro, o día 7 de setembro e o 8 son as festas, pero bueno, o día 7 é o día que se fan día 7 ás 12 da noite, cando se lle prende lume as fachas. É un espectáculo, pois, bueno, como digno de ver, igual que o dos fachos de Vilelos e todo eso, pero bueno, estes son as fachas. E é un castro, é unha tradición que non se sabe dende cando, porque hai algúns sitios que sí se sabe dende cando ven a tradición. Neste caso non temos constancia dende cando ven, entón, bueno, pois é algo que, como decimos, pois milenaria será. Bueno, pois as ramas da planta que se queiman son agucio ou gamón. Eso, agucios. Agucios, e tamén se lle chama gamón. Bueno, e o ambiente, porque agora xa son as 8 case media da noite, en este tempo fresco, supoño que xa é hora en que moita xente está comendo, non? Ali, que como se vive, como está concurrido o lugar ou... Aquí ahora mesmo, bueno, pola mañán había moita xente, bueno, moito, porque ás 12:30 recibimos recibíronse as autoridades, neste caso veu o conselleiro de Cultura, bueno, máis outros alcaldes da contorna, bueno, xente de Lugo, e agora mesmo, bueno, pois non me acordo ben de quenes estaban, pero bueno, autoridades. Entón, bueno, recibíronse, despois, a 1:30, deu o pregón un señor aquí de Taboada, coñecido como Francisco, o Paco da Casa Romualdo, de Turismo Rural, que ca súa zanfona, pois, interpretou-nos ali unhas cantigas e máis falou un poquinho do caldo de osos, non? E despois, bueno, a xente estuvo por ali, e agora, neste momento, que son aquí son as 6:30, pois da tarde, pois nada, empezaremos a recoller seguramente os stands, bueno, un pouco máis despois haberá ás 8 da tarde comeza a verbena ca orquesta, hasta, non sei, supostamente ao mellor hasta as 12, 1 da noite, ou que se tercie, que é o que suele pasar aquí en Galicia cas verbenas e cas festas, que contamos unha hora e ao final esténdese e algunha vez danos o día seguinte e ainda seguimos de troula. Bueno, pois espero que non sexa o teu caso. No, que eu se podo, pois dentro dun cachiño terei que ir axudarlle ao marido ali na casiña, porque, bueno, levo toda a mañán e toda a tarde aquí en Taboada, encargouse el na casa, estuvo medio pachiño, Eu estaba por preguntar se Heriberto iba a botar un par de pasodobles contigo, pero polo visto non. Pois non creo, porque estaba o neno tamén, bueno, levaba uns días, esta semana pasada estuvo algo pochiño con virus que tuvo por aí, bueno, miña nai anda cun dolor, cunha dor así nunha moa, que lle sai un flemón destos. Entón, bueno, pois terei que ir para a casiña e non queda outra. Pero, bueno, pasarei agora outra vez ali por o stand e acabaremos de facer as cousiñas e despois para a casiña. Bueno. Se está todo ben, igual volvemos despois botar un baile, pero non o sei. Bueno, oxalá que poidades, porque iso quere decir que as cousas na casa van mellorando. Sí. Ana... se non podemos vir a Taboada a bailar, pois botamos un baile na casa despois, tampouco pasa nada. Tamén está ben. Ana, eu agradezoche moito esta comunicación, é un luxo dende ali, dende a propia festa, dentro da cabina dun coche, así que moitísimas grazas, moitas grazas
a dona do coche que te permite facer a corresponsalía dende ali, así que dille que lle agradezo tamén moito a ela. E bueno, se hai latexo, imos con el. Vale, fixen unha carreira que estaban as compañeiras ali, porque, bueno, tiña un feito na casa, podía haber traído, pero cas presas e con outras cosas que trouxemos po stand, pois pasouseme, entón fixen unha carreira aquí no stand, titúlase Entroido, vai, pois, bueno, para todas as persoas, sobre todo de Taboada, que están escoitándonos, que saiban que aquí en Taboada se lle sigue tendo cariño a elas e máis as outras persoas todas que, pola miña parte polo menos, e creo que por a gran parte das persoas que forman parte deste concello, sempre seredes benvidos e benvidas. E nada, os mellores desexos tamén para vos, e aí vai o poema. Entroido. Tempo de don carnal, onde amosamos un don, algo do noso ser, que ás veces non ten corazón. Estamos no entroido, momento de gran troula, onde cada lembranza semella pouca cousa. A xente co seu bailar, con vestimentas de cores, percorre as rúas, onde desfila a ilusión. Estamos no entroido, toda Galicia é troula, e no mundo tamén soa esa ledicia corda, esa ledicia louca. Dinos, don carnal, no tempo de entroido, que dende século secular importa a vida, moito. Estamos no entroido, viva o noso lugar, e que se manteña vivo cada latexar. Graciñas, Ana. Bueno, isto feito na festa ten un valor realmente extraordinario, non? Así que parabéns e moitas grazas. O cariño de sempre, os mellores desexos para ti e para a familia. Un bico deico domingo. Deico domingo, graciñas. Que aínda será carnaval, non? Entroido. Exacto, po domingo que ven aínda será carnaval, porque, bueno, aquí, o sea, por esta zoa normalmente o mércores de cinza, que, por certo, que se me esquecía decir que mañán celebras aquí tamén en Taboada o festival de carnaval, é dicir, pola tarde son os nenos, e a noite fan unha festa de carnaval, de entroido, con disfraces en Taboada. Foi sempre así que, bueno, as persoas serán seguirán de troula mañá. E nada, po domingo que ven sigue sendo carnaval entroido, porque en moitos sitios o domingo que ven celébrase o enterro da sardiña ou o enterro do meco, entón, bueno, falarase de algo deso. Bueno, Aniña, moi boa semana, grazas. Grazas, bicos. Chao. Bueno, maravilloso. Ana Vila Portomeñe, metida dentro de un coche allí cerca de la fiesta para poder hacer la comunicación con nosotros. Vamos a ponerle un temita musical, Ever. Vamos a ir con el grupo Ostamara y el tema Ameiga. Na pequena aldea había unha nena que polos seus ollos os vellos e mozos chamaron Ameiga. Todos os rapaces iban detrás dela e todos querían casarse con ela. Pero Ameiga non quiso a ningún e quedouse solteira. Naide sabe si non foi da man ou non quiso ela. Pero os anos pasaron así e foi Sabeleta. Ten a cara cheiña de arrugas e
chaman a Bruxa e a meiga. Os rapaces traviesos do pobo cando corren detrás dela. Moitas nais para asustar os seus fillos din que van chamar a meiga. Contaron máis vellas que cando era moza pasabas as horas na beira da praia falando coas ondas. Din que tuvo amores como un mariñeiro que saleu do mar andando entre as ondas nas noites de inverno. Solteira, naide sabe si non foi amar ou non quiso ela. Pero os anos pasaron así e foi saberela. Ten a cara cheia das rugas e chaman a meiga. E chaman a Bruxa e a meiga. Os rapaces traviesos do pobo cando corren detrás dela. Moitas nais para asustar os seus fillos din que van chamar a meiga. Os rapaces traviesos do pobo cando corren detrás dela. Moitas nais para asustar os seus fillos din que van chamar a meiga. Lai, lai, lai. Hola, bueno, me quiero disculpar porque no dejé para qué día, yo quería para el Centro Galicia y es para hoy. Y el número de terminación de mi hermana es 615. Ahora, lo que le quería decir que muy bueno el comentario que hizo al principio. La verdad que es lo que yo pienso y como argentina, española e italiana, tengo toda esa mezcla, así que y sé lo que trabajaron los españoles. Bueno, un beso y muchas gracias por esta ayuda que nos da de darnos las entradas gratis. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por volver a llamar. A partir de la hora en que termine el programa, o sea, de las 15, cuando yo pueda informar al Centro Galicia, ustedes ya pueden acercarse e ingresar. En el día de hoy, ya repito, a partir de la hora 15 tendrán la entrada habilitada, Avenida del Libertador y Borges en Olivos. Creo que conocen el lugar. Por las dudas, es Avenida del Libertador 2925. Y a la querida Sara de Hurlingham no le respondí su pregunta si el próximo domingo voy a estar en la radio. Voy a estar en el programa, sí, querida Sara, pero no voy a venir a la emisora porque voy a correr a la mañana en Palermo, pero luego me voy a reunir con mi familia en el Centro Galicia en Olivos, así que haré la transmisión telefónicamente desde Olivos, por lo cual no estaré físicamente en los estudios de Radio Amplitud. Muchas gracias por tu saludo y por tus deseos. Bueno, dice el titular del Correo Gallego: os 9 entroidos galegos que non podes perderte, los 9 carnavales gallegos que no puedes perderte. Y entonces los nombra, y el primero es el de Shinzo,
son casi todos en la provincia de Ourense, de interés turístico internacional. Aquí el carnaval es la fiesta más importante del año y también el carnaval más largo de España y probablemente del mundo, ya que se celebra por todo lo alto durante 5 fines de semana, comenzando el domingo fareleiro y terminando el domingo de piñata. El día grande es el martes de Entroido, pasado mañana, con el desfile de carrozas más concurrido y reluciente de Galicia. Hay verbenas, charangas y verdaderos festines gastronómicos. Día y noche la calle es una fiesta en la que todo el mundo se divierte. Eso sí, hay que ir siempre disfrazado, porque de lo contrario la fiesta puede salir muy cara. De eso se encargan las pantallas, los personajes característicos del Entroido de Xinzo. Las pantallas son es el traje, no es un disfraz, es un traje que llevan los personajes que participan en los desfiles. El segundo carnaval de Galicia es el de Verín, también en Ourense, que es, en este caso, el de Xinzo era de interés turístico internacional, el de Verín es de interés turístico nacional. Aquí manda un personaje excepcional al que nunca se le ve la cara, viste una elaborada y extravagante vestimenta y lleva una fusta que utiliza sin miramientos, reparte fustazos a diestra y siniestra. Es el cigarrón, una máscara única del Entroido de Verín. Esta fiesta dura 2 semanas y sigue un ritual ancestral de desfiles, verbenas y vistosos ceremoniales como el entroidarte o el bautizo del cigarrón. 2 semanas de diversión y de multitudinarios banquetes gastronómicos y, por supuesto, mucha fiesta. El tercer carnaval en importancia es el de Laza, muy parecido al anterior, también de interés turístico de Galicia. Laza, por su parte, presume del Entroido máis enxebre de Galicia, el más autóctono, en otras palabras, de un carnaval genuinamente gallego. Laza, junto con Xinzo y Verín, forma uno de los vértices del triángulo máximo del Entroido de Galicia, un territorio que vive consagrado a estas irreverentes fiestas con folións y peliqueiros. El cuarto, Entroido, en importancia, Viana, de interés turístico también de Galicia. Viana también es en la provincia de Ourense. En Viana, Entroido y gastronomía van indisolublemente unidos. De hecho, el nombre oficial de esta celebración es Festa da Androlla e o Entroido. La androlla es un gran embutido, ¿no? Una feliz pareja que hace las delicias de los niños y los mayores. Los otros protagonistas del Entroido de Viana son o boteiro y o folión, que tocan para espantar los malos espíritus en el medio de una auténtica fiesta. La androlla es el estómago del cerdo relleno. El quinto carnaval es el de Cobres, de interés turístico de Galicia también. Cobres es en la provincia de Pontevedra. Este es el Entroido más elegante de cuantos se celebran en Galicia. Trajes, música y danzas remiten a un mundo galante y cortesano, donde la posición social de cada personaje está claramente diferenciada. Ya en el siglo XVIII había referencias escritas sobre este carnaval, con las madamas y los galanes como personajes característicos que recorren el municipio con sus bailes y acompañados de
charangas. El sexto carnaval, volvemos a Ourense, hasta ahora menos el de Cobre, son todos de la provincia de Ourense, de interés turístico de Galicia también. Este es un carnaval que desfila autenticidad, quizá porque al estar situado en una zona de alta montaña, el municipio de Manzaneda se mantuvo relativamente aislado, preservando así la pureza de sus tradiciones. El séptimo es Generais da Ulla, de interés turístico de Galicia, Generales de la Ulla, de interés turístico de Galicia. Bueno, este abarca varias provincias, un entroido para mofarse de la guerra. Esta es la idea detrás del entroido dos Generais da Ulla, una celebración de la que ya hay referencias escritas allá por 1870. La fiesta se inspira en las luchas que tuvieron como escenario la comarca del río Ulloa en la primera mitad del siglo XIX, luchas originadas por la invasión de las tropas de Napoleón, los ecos de las revoluciones de 1848 o las guerras carlistas. En la actualidad, esta delirante fiesta se celebra en 9 concellos: Santiago de Compostela, Teo, Touro, Padrón, Boqueixón, Vedra, Aestrada, Silleda y Vila de Cruces. Aquí están mezclados municipios de la provincia de A Coruña y de Pontevedra. Y dura una semana larga entre desfiles de carrozas, verbenas, banquetes y bailes de carnaval. El octavo carnaval gallego, Maceda, de interés turístico de Galicia. Maceda también pertenece a la provincia de Ourense. El famoso triángulo mágico do entroido da provincia de Ourense parece querer ampliarse co entroido de Maceda. El término felo tiene difícil interpretación. Los felos son las máscaras, en este caso de los participantes en los desfiles del entroido de Maceda. Es sinónimo de máscara, la máscara emblemática de este entroido. Parece que el término viene de felón y felonía, haciendo referencia a la rebelión de los vasallos contra el señor feudal, el del castillo de Maceda. En la actualidad siguen recorriendo todas las parroquias del concello para que todos los vecinos disfruten de su compañía y tal vez de alguna travesura. Y finalmente, en el puesto número 9, el entroido de Vilariño de Conso, de interés turístico también de Galicia. En Vilariño de Conso se celebra lo que muchos consideran el entroido en estado puro. El boteiro es el personaje estelar y el dirigente del fulión. El fulión es un grupo de personas tocando bombos y guadañas al mismo compás. En cada aldea del término municipal existe un fulión y unos boteiros que bailan a su son y con diferentes tipos de caretas según la localidad de la que proceden. En la de Mormentelos, el fulión es más parecido al de Manzaneda por su proximidad y no lleva máscara, sino un pucho con fitas. Un pucho es un sombrero, una gorra, en este caso un sombrero bastante ostentoso, con cintas que cuelgan pero sin máscara. Bueno, estos son los 9 carnavales más importantes de Galicia y que si uno estuviese en la tierra no debiera perderse. Estimado Ever, vamos a ir con música, ya nos estamos aproximando al final. Bueno, vamos a despedirnos hasta el domingo con
con el bloque Rumboia de Gaiteiros Galegos. Muchas gracias por tu trabajo. Y nada, mañana que pases un lindo día y nada más, porque no se pueden anticipar algunas cosas. Pero gracias por tu trabajo y boa semana para todas y todos. Y nos vamos con el grupo Século 21 de música galega en esta Rumboia. Chao, hasta domingo. Hoxe, na Rumboia, Galiza, Século 21. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Galiza Século 21 ou GS21 foi unha compañía de baile e música de Galiza, composta por máis de 30 profesionais con ampla traxectoria no mundo tradicional, tanto como bailadoras, bailadores, músicos ou vocalistas, todos baixo a dirección de Óscar e Sergio Cobos. Comezaron a funcionar en abril do 2005, despois de que un grupo de músicos e bailadores expresaran a súa inquedanza por construir unha nova compañía na que a música e o baile tradicional fosen levados á súa máxima expresión. De todo isto saeu o CD que hoxe estamos a presentar, Isolma, e del imos escoitar o primeiro tema, composto por Sergio Cobos e chamado Quintana.